quiero que vayamos a Santiago 1. Del 21 al 25 voy a leer. Vamos a leer del 21. Yo tengo una versión que quiero leerles. Una traducción actualizada. Dice lo siguiente. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad. Mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido de ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. ¿Cuántos creen en eso? Es así, hermanos amados. Hay un poder extraordinario en las Escrituras que muchos, tal vez, de nosotros no hemos sabido descubrir. Pero hay un poder tremendo. Obedezcan el mensaje de Dios. Sí lo escuchan, pero no lo obedecen. Se engañan a... Perdón, voy a repetir eso. Obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes tienen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. ¿Cuántos creen esto? Yo también lo creo. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¿Cómo es la palabra de Dios? Perfecta y nos libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña. Se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren. Y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Amén. Recuerden la palabra. Siempre que hoy día fue la excepción, en este tiempo se hace un llamado, pues al final, pero se hace un llamado y pasa gente a este lugar. Nosotros nos alegramos de corazón. ¿Cuántos se alegran? Nos alegramos de corazón porque una persona nueva se ha rendido a los pies del Señor. Y nos alegramos muchísimo. Las personas se contristan y lloran. Lloran porque se quiebra esa muralla que les impedía acercarse al Señor. En un momento tal vez de presión amorosa e intensa de quien está haciendo el llamado, se quiebra finalmente esa barrera y se abre el corazón para recibir lo que Dios tiene para entregar.
Somos testigos de muchos hermanos que han pasado por acá y eso nos alegra mucho el corazón. Debemos tomarlos y cuidarlos. Cuando una persona, amados, nace de nuevo, la obra de Dios no ha terminado en ella. Y muchos creen que el hecho de pasar aquí al frente son salvos de inmediato. Hay una tarea, hay un trabajo que hacer. ¿Podemos perder la salvación o no se pierde la salvación? No importa. Pero cada uno de nosotros sabe en qué estado está, cómo está formando su vida. La obra de Dios, decía, que recién está comenzando en esta persona. Es apenas el comienzo. Después del nuevo nacimiento viene todo un proceso de transformación por parte del Espíritu Santo. Y la herramienta que el Espíritu Santo usa, ¿qué piensan ustedes que es? La palabra de Dios. La palabra tiene que estar tan intensamente ligada a nuestra vida, a nuestro quehacer, a nuestros movimientos, que es imprescindible que nos aferremos a ella con toda la fuerza de nuestro ser. Pero nosotros miramos la palabra como un libro, muchos de nosotros. Lo leemos y nos instruimos. Y es hermoso poder vivir estudiando y escudriñando las Escrituras. El Señor está anhelando que sus hijos, su iglesia, su pueblo, se rindan completamente a Él y que estén bien informados sobre el poder que hay en su palabra. ¿Estamos informados de ese poder? ¿Estamos informados? Bueno, eso me indica que hay algunos que sí y otros que no, que están a medias. Repito, Él está anhelando que sus hijos, su pueblo, su iglesia estén bien informados sobre el poder que hay en su palabra. Amén. Podemos conocer la Biblia completa, amados hermanos. Podemos llenarnos de conocimiento y ser totalmente transformados como se nos pide. Transformados por la palabra. Pero si los resultados no son visibles, si no se ve esa transformación en tu vida, de nada sirve. De nada sirve tener un cambio que carece de significado y es casi inútil. ¿Por qué? Porque si no hay vida en nosotros, si no somos canales transmisores, si no somos vasos comunicantes, no puede haber un mensaje. No llegamos al Señor para poder recibir nosotros y engordar con la palabra, y no somos capaces de transmitir a los que están a nuestro lado, a los vecinos, a los amigos, en los colegios. No sacamos nada, hermanos queridos. Hay que poner en ejercicio la palabra. Amén. Este es uno de los puntos más importantes en el libro de Santiago. Nuestra fe debe crear una respuesta. Puede ser que seamos salvos, pero ¿de qué sirve si no hacemos nada?
El recibir conocimientos nos lleva a tener una mayor responsabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo estoy realmente viviendo? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿O qué puedo hacer durante esta semana para poder implementar las instrucciones que el Señor Jesucristo me ha estado entregando, me ha estado enseñando? Para ponerlas en prácticas con otros y también conmigo mismo. Porque si yo no empiezo por mí mismo a asimilar lo que se me está entregando, a lo que la palabra está sembrando en mi corazón, no sirve de nada. Si yo no trabajo en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Amén. Amados, el mundo nos está observando, ya sea que nos guste o no. En el momento que proclamamos nuestra fe en Jesús, aparece alguien y nos dice que nos está mirando, nos está observando, nos está juzgando. Ellos quieren ver si realmente somos diferentes. ¿Somos diferentes? En nuestra casa yo creo que sí. En nuestra casa es más fácil, ¿o no? No, es al revés. Somos diferentes más afuera que en nuestra propia casa, porque en nuestra casa nos conocen nuestros caprichos, conocen nuestro carácter, conocen nuestra forma de mirar y de pensar las cosas, conocen nuestra forma de hablar, nos conocen completamente. Así que es más fácil afuera, o sea, afuera que en casa. Muchos están esperando que caigamos frente a ellos para que puedan racionalizar su propia resistencia al Evangelio. Eso conseguimos nosotros, como hijos de Dios, cuando no mostramos los cambios que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, mostrar los cambios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a gente decir que todos los cristianos son hipócritas y que nunca ellos van a creer en Dios porque no ven vida en muchos que dicen llamarse cristianos? ¿Será cierto eso? Silencio, esa aprobación. Sí, muchas veces vivimos como vive la gente que está en el mundo, sin conocimiento de Dios. Y actuamos como la gente del mundo actúa. Actuamos de acuerdo a la forma o al lugar en que estamos. Si estamos con la gente del mundo, nos acoplamos a su manera para no pasar vergüenza. Si estamos con los hermanos, vivimos, hablamos, pensamos y actuamos como hermanos en Cristo. Entonces, si estoy dando una mala imagen hacia afuera, estoy negando a Cristo. Mis actitudes me denuncian, me delatan, le dicen a la gente qué clase de persona soy yo. Pero eso, amados hermanos, no se asusten, no pongan esa cara. No creo que pase aquí, debe ser en otro lado. ¿Cierto? Dios quiere que seamos transformados, amados. El anhelo de su corazón es que seamos totalmente transformados por la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando decimos la verdad, realmente estoy hablando acerca de la enseñanza,
La enseñanza de Jesús, la enseñanza de Dios el Padre. ¿Cómo? Como se ve en la Escritura. Una enseñanza genuina, verdadera y tomada con una mente renovada. Mira lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿cómo dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros los días domingos. Todos los días, amados en Cristo, todos los días, en todo tiempo, a toda hora. Es una promesa para nosotros. Es imposible ganar la victoria sobre la carne sin la transformación del corazón. Cuando hablamos de corazón en la palabra, hablamos del intelecto, de la voluntad, de las emociones y de la conciencia. Entonces, si no transformamos nuestro corazón, incluida todas las cosas que le acabo de nombrar, no vamos a lograr absolutamente nada. Hay muchos textos, amados, que enseñan directa o indirectamente la necesidad de tal transformación. Enseñan a cómo o de qué manera nosotros podemos ser transformados. En Romanos 12:12 dice: no os conforméis a este siglo. Vamos a Romanos. Romanos 12. Vamos a leer el capítulo, amados. Amén. Va a ser una lectura larga, pero a la medida que vayamos leyendo, yo quiero que pienses en lo que el Señor te está hablando, en lo que el Señor te está diciendo. Yo voy a leer la versión que tengo acá. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirles y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. ¿Cómo? Sirviéndole y haciendo todo lo que a Él le agrada. Lo acabamos de leer. Esa es una adoración genuina y verdadera. Dice en el 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios, en su bondad, dice Pablo, me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde
a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor. Muéstrense pacientes cuando oren al Señor. Muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Difícil, ¿no? Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien. Amén. ¿Qué les parece? ¿Vivimos semejante a esto que acabamos de leer? Somos muy diferentes unos de otros. Hay dones de un tipo para algunos y de otro para otros. Hay gente que ama con un corazón muy tierno y sincero. Se nota en su manera de abrazar, se nota en su manera de bendecir. Hay gente que nació para amar. Y qué bueno y qué hermoso, qué rico es poder sentir un abrazo de alguien que es sincero. Sincero. No un abrazo obligado, no un abrazo por compromiso, sino que un abrazo tierno y lleno de amor y de sinceridad. ¿No les gusta sentir un abrazo así? Es hermoso, es rico. Uno se siente muy bien, se siente amado. Pero hay otros abrazos que nos indican que hay una pared, que hay algo que detiene ese abrazo. Puede ser vergüenza, puede ser que no le guste el hermano, puede ser que no está acostumbrado, pero nosotros como hijos de Dios amados debemos abrazarnos con sinceridad, con mucho amor y respeto. Hay otras situaciones en las que Satanás usa palabras dichas por nuestra boca para herir a otros, para dañar, para criticar.
para amargarle la vida a su hermano o a su hermana. Críticas que destruyen la armonía que supuestamente yo tengo con el Señor, si soy yo el que dice esas palabras. ¿Cómo puedo yo tratar tan malamente, tan egoístamente, tan duramente a mi hermano o a mi hermana? Si se supone que estamos llenos del amor de Cristo, ¿cómo puedo proferir amenazas contra un hermano o una hermana? ¿Por qué actuamos tan egoístamente? ¿Por qué somos así? Si cumpliéramos con el propósito al que fuimos llamados de amar a Dios por sobre todas las cosas, eso significaría que cuando nos instruimos en su palabra, le obedeceríamos. Y la palabra dice también: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú redarguyes a un hermano o a una hermana en forma fuerte, irónica, despreciativa, ¿estás amando a Dios? Cristo está en tu hermano. Cristo está en ti. ¿Cómo es posible que seamos tan duros de cerviz y no entendamos lo que Dios quiere lograr de cada uno de nosotros? El amor es lo primero que aprendimos cuando llegamos al reino de Dios. Nos enamoramos hasta los tuétanos. Y cantamos en las calles, en los buses y en todo lugar donde estemos, cantamos de Cristo, alabamos su nombre, damos gracias en todas las cosas. No importa que nos estén mirando ni que la gente se ría, pero cuando estamos enamorados de Jesucristo, hacemos todas esas cosas. Tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a nuestros hermanos. Hay gente, hermanos, que hablan de una manera velada para lograr congraciarse con quienes están hablando, para lograr traer su atención, para agarrarlos, para tomarlos, para hacerlos partícipe de sus errores. Amados, en la palabra está todo escrito. Todo. Todos sabemos cómo debemos ser, cómo debemos amar, cómo debemos entregarnos realmente a Dios. No por egoísmo. Trabajo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo porque amamos al Señor. Él habrá puesto representantes, gente encargada de hacer cosas, tareas, trabajos, pero yo no estoy trabajando para esa persona, estoy trabajando para el Señor. Si mi pensamiento, si mi mente está conectada, que yo quiero agradar el corazón de Dios, no me importa a quién tengo al frente. Porque si el Señor lo puso, tuvo sus motivos, tuvo su razón. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de todas las tareas que se hacen dentro de la iglesia. Un vocabulario limpio, un vocabulario santo, un vocabulario digno, que no desmerezca al que está a tu lado, que no se ponga a decir de un tercero: no, es que este es así, que este allá, que este no, este mejor no te juntís con él, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso, amados hermanos, pasa en la iglesia. ¿Estoy siendo muy duro?
¿Estoy siendo muy duro? Hermanos, estoy transmitiendo solamente una verdad y nos corresponde a cada uno de nosotros. Si yo estoy siendo tocado por esa palabra, si yo estoy sintiendo en mi espíritu que no he actuado bien con mi hermana, con mi hermano, con los que están a mi alrededor, entonces tenemos que pedirle perdón al Señor. Y luego a quienes hemos ofendido. Corresponde. El Señor quiere una iglesia limpia. Quiere una iglesia santa, sin manchas, sin pecado. Estamos viviendo tiempos difíciles y es difícil no pecar. ¿Me estoy contradiciendo? No. Es difícil no pecar, hermanos. Es difícil a veces no dejar salir la rabia, el enojo, el egoísmo, la maledicencia que está en mí hacia otra persona. Es difícil y es pecado. Pero tenemos un Dios maravilloso. Si nos arrepentimos, ese es fiel y justo para perdonarnos. Amados, esta palabra de Santiago nos habla de cómo debe vivir un cristiano. Y nosotros debemos meternos ahí, escarbar, buscar y ver en qué parte yo estoy fallando. ¿En qué parte estoy haciendo daño? ¿En qué parte no estoy cumpliendo ni obedeciendo esta palabra que me está siendo entregada? Es la Biblia, no yo. Es la palabra de Dios. No estoy inventando cosas. Pero la realidad que vivimos como iglesia a veces me da mucha pena, hermanos queridos. Me da mucha pena cuando se hacen grupos que no son para edificar la iglesia. Aparentemente edificamos la iglesia, pero empezamos a tomar partidos por un comentario, por algo que se haya dicho. Empezamos a tomar partido con la persona que tal vez esté equivocada y nos unimos a ella equivocadamente. Pero Dios puso para cada uno de nosotros su palabra. Aquí está escrito cómo debemos ser. Y tenemos que tener el valor para poder hacer lo que es correcto, lo que agrada el corazón de Dios. Amarnos. Me da tanta tristeza saber que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo hay malos tratos. Si alguien no me cae bien, lo gritoneo nomás. Le digo lo que se me antoje, total, después pido perdón. No es así. No es así. Es tu corazón, eres tú mismo quien te estás dañando. Estás levantando un muro que te está apartando del resto de la gente. Hemos sido llamados a amarnos. Aquí hemos sido llamados a amarnos, hermanos queridos, hermanas queridas. ¿Cuánto nos cuesta de repente abrazar? Este me cae mal, voy a ir por este lado.
Eso demuestra que no somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados cuando corregimos lo que está mal en nosotros. Amén. No nos conformemos a este siglo. Cuando vivimos en el mundo suceden todas estas cosas de las que yo les he hablado. ¿Significa eso que hay una infiltración de las costumbres del mundo hacia nosotros? La palabra nos enseña a que debemos ser transformados, cambiados totalmente, ¿cierto? Pero hay cosas pequeñas que no podemos todavía soltar o dejar. Debemos trabajar en eso. Debemos hacerlo. ¿Hay alguno que esté excluido de esto? ¿Alguien que no tenga ninguna responsabilidad en lo que estamos comentando? Puede que sí. Si hay un corazón limpio, honesto, está tranquilo y en paz con el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si no es así, empecemos a preocuparnos. Las cosas del mundo están en contraste con lo que la palabra de Dios nos manda. Dice que nosotros debemos ser transformados o transfigurados internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, renovar estas ropas sucias, sacárselas y tirarlas y vestirnos de ropas nuevas. La renovación de la mente es efectuada por el Evangelio, amados hermanos. No hay otra manera de lograrla, no la hay. Y sin la renovación de la mente no habrá transformación. Dios requiere una transformación en nuestra vida, comenzando con el corazón, por la renovación de la mente. No aceptará sustituto. La Biblia no habla de enmendar, de recoser la vida. No dice mejorarla. Los términos que la Biblia usa los podemos ver en 1 de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable de acuerdo a ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Si alguno habla, habla de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Esto indica una completa transformación, amados hermanos. Una completa transformación de vida, un nuevo nacimiento, una crucifixión, una sepultura y un nuevo modo de vivir. Crucifixión, sepultura y resurrección. Un cambio radical. Despojarse, como decía recién, y vestirse de lo nuevo, de lo precioso, de lo hermoso, de lo que Dios ha depositado en nosotros. Una verdadera conversión nos lleva a no conformarnos a este siglo, sino que nos lleva a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos la costumbre de, cuando estamos usando la Biblia, marcar algunos versículos que nos parecen importantes, ¿cierto? Y que nos ayudan a recordar situaciones a las que podemos aplicarlos.
Y eso es un muy buen ejercicio. Pero, amados, escúchame bien, difícilmente dejamos que la palabra nos marque a nosotros. ¿Se dan cuenta? Debemos dejar que se cultive, no en la mente, sino en el corazón. ¿Amén? ¿Estamos despiertos? Entonces, ¿cómo seremos transformados por la palabra de Dios? Podemos ser transformados por la palabra de Dios porque la palabra de Dios está viva. Es palabra viva, ¿cierto? Y tiene el poder para derrotar toda fuerza del mal y detener todo lo que nos oprime. Con ella podemos vencer todo el mal que nos quiere echar encima el enemigo. Amados, si tú tomas la palabra y la lees, la comes, la degustas, haces tu bolito alimenticio y la tragas, Dios en los momentos difíciles, en los momentos complicados, va a llenar tu boca de su palabra. Y vas a tener el poder y la autoridad para rechazar todos los ataques que vengan contra ti. Es una verdad, está escrito en la palabra. No es una invención del que predica o del que entrega el mensaje. Está escrito. Está escrito, y si tú te dedicas a buscar los versículos que son necesarios para ti y a grabarlos en tu mente ante una situación conflictiva, de dolor, de angustia, de alegría, de lo que sea, está escrito. Está en la palabra. Y tú puedes, solito o solita, si estás en algún apuro, en alguna dificultad, ir a la palabra. Y hallarás ahí la fuente de vida. La palabra tiene un propósito para cada uno de nosotros. Fue escrita justamente para que aprendamos a defendernos, para que aprendamos a contestar todas aquellas preguntas insinuantes, todas aquellas preguntas como medias raras que quieren envolverte en algún tipo de dificultad o te hacen pensar que está bien cuando no está bien. Dios llenará tu boca de su palabra. Si tú eres insistente en comer de ella. Él llenará tu boca de tal manera, hermano, que no quede lugar para el mal. Si tú estás comiendo de la palabra, todo lo que ha sido difícil y tortuoso para ti va a tender a desaparecer, porque la palabra de Dios es viva y se come la maldad. Josué 1:8 dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿De qué está hablando? De la palabra. Medita en él de día y de noche. De día y de noche. Medita, piensa, lo que leíste, analiza. Ve de qué manera le sirve a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a tus hijos. Medita en ella de día y de noche, para que actúes, para que hagas de acuerdo a todo lo que está escrito en ella. Amén. Así, dice además, harás que prospere tu camino y todo te saldrá
bien. ¿Están de acuerdo con esta palabra? Amén. Es así. El consejo de Dios para nosotros es que su palabra esté continuamente en nuestros labios. Hay personas que solamente van a poder solucionar algunos problemas cuando estén metidas en las palabras y entiendan que para todas las cosas Dios tiene un propósito. Hay solución para el mal que te está afectando, para la angustia que estás viviendo. Hay solución. Está en la palabra de Dios. Y es una verdad, amados hermanos. Hay un consejo aquí que dice, tal vez debas buscar todos los versículos y promesas de Dios relacionados con tus problemas, para repetirlos todos los días y en voz alta las veces que sea necesario. Estos llegan a implantar en nosotros una verdad y despejan nuestra vida del mal. Recitar los versículos de la Biblia una y otra vez no solo hace que estén en nuestros labios, sino que también penetren a través de nuestros oídos hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Amén. Esta es una de las actividades más poderosas que nosotros como creyentes podemos realizar. La Biblia es un manual de conductas para nosotros. Es un manual que nos hace ver todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que hagamos todo lo bueno. Amén. Recitar, meditar, orar y confesar con nuestros labios la palabra de Dios nos vivifica, fortalece nuestra fe, derriba los malos pensamientos y derrota las estrategias del enemigo. ¿Lo creen? Entonces tenemos que practicarlo, entonces tenemos que hacerlo, entonces tenemos que vivirlo. Esta área de aplicar la palabra de Dios es uno de los aspectos que más descuidamos en nuestra vida cristiana. Es en esta área donde nuestras vidas cambian y en la cual Dios nos utiliza para cambiar a otros. Cuando leemos la palabra de Dios y no hacemos nada, nos convertimos en personas sin metas, sin sueños, sin esperanzas y sin el conocimiento más grande que Dios nos ha dado en el universo. Desconocemos la palabra. Repitamos, estoy terminando. Repitamos y repitamos una y otra vez la palabra que va a edificar nuestra vida en un momento determinado. Tomemos la palabra, asimilemos el versículo que nos habla de una solución y empecemos a dar gracias a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor, con ánimo, con fuerza, con poder. Señor, hoy declaro, de acuerdo a tu palabra, que soy más que vencedor y que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Confieso que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Declaro que tú vives en mí y eres mayor que cualquier dificultad. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Te bendecimos, te amamos. Señor, transforma, cambia nuestras vidas. Señor, que haya una reconstrucción dentro de nuestro ser interior, que haya algo que cambie totalmente todo lo que hemos aprendido hasta hoy, Señor, fortalece.